correspondiente a hoy, 23 de marzo, con el tema de contabilidad y presupuestos. Como es costumbre, lo que vamos a hacer es utilizar nuestra presentación para que vayamos viendo los elementos fundamentales de la contabilidad, ¿no? Esta presentación, por si acaso, también se encuentra en nuestro Classroom para precisamente la podamos utilizar en todo el trabajo que estamos realizando. No olviden, si hay alguna pregunta, duda, por favor, no duden en activar sus micrófonos para que podamos aclarar todas las dudas relacionadas a esta primera parte, que es un poco más conceptual, relacionada a la contabilidad, ¿no? Bueno, estamos viendo básicamente qué es la contabilidad y lo que vamos a indicar que es un lenguaje, o sea, es el lenguaje de los negocios que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad cuando uno ve las actividades desde el punto de vista de los negocios, que en general, digamos, cualquier actividad siempre tiene algún tema relacionado al dinero, ¿no? Evidentemente, digamos, en la profesión en la cual nos estamos formando, ciencias de la educación, tenemos que trabajar sobre la base de las contrataciones que realiza el Estado, ¿no? Y al ser el Estado el contratador, bueno, ahí, digamos, nos pagan nuestro sueldo, no hay mucha contabilidad que hacer, ¿no? Pero podemos manejar algún tipo de proyecto educativo alrededor de la gobernación, de un municipio, de la propia universidad, y en esos casos sí se requiere contar con todas las herramientas relacionadas a la contabilidad. Es una técnica que se ocupa de recolectar, clasificar, resumir y registrar las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados, ¿no? Esto es importante indicarlo porque mediante esta clasificación, mediante estos resúmenes, lo que se puede es realizar las interpretaciones correspondientes en relación a los resultados obtenidos en el manejo del dinero, ¿no? Ahora bien, ¿qué objetivos tiene la contabilidad? La contabilidad tiene entre sus objetivos de carácter administrativo suministrar información razonada en base a registros técnicos de las operaciones realizadas por un ente privado o público. ¿Por qué decimos que razonadas? Porque vamos a decir, por ejemplo, los ingresos que estamos teniendo en el mes son tantos, los egresos que tenemos en el mes van a ser tanto, ¿no? La contabilidad también tiene entre sus objetivos apoyar a los administradores en la planificación, organización y dirección de los negocios, así como ayudar a conformar una adecuada información estadística nacional, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, podemos decir cuáles son los ingresos que tiene todo el sector educativo, ¿no? Ahí podemos establecer mediante el uso de la contabilidad el total de los ingresos que están teniendo todas las instituciones educativas, ¿no? Y además se puede conocer la eficacia o deficiencia de la administración. ¿A qué nos referimos con esto? A que podemos tener indicadores en relación a si estamos siendo capaces de alcanzar los resultados programados o si por el contrario hay una deficiencia en términos de lo que significa la administración de todos estos recursos. Desde el punto de vista económico, entre los objetivos de la contabilidad está medir los recursos. En otras palabras,
mediante el uso de todas las técnicas relacionadas a la contabilidad, lo que vamos a poder saber es con qué recursos estamos trabajando, cuánto dinero estamos utilizando precisamente para alcanzar todos los fines que nos estamos poniendo, ¿no? Por ejemplo, nuestro fin podría ser construir una contabilidad o, perdón, un centro educativo de alta calidad, ¿no? Entonces, si vamos a pretender construir un centro educativo de alta calidad, es muy importante que midamos los recursos con los cuales contamos precisamente para armar este centro de calidad. Y eso nos permite la contabilidad. Nos permite también evaluar la gestión de los administradores del ente económico. Como alguna vez les he indicado, cuando tenemos unidades pequeñas, bueno, ahí digamos la gestión de los administradores va a ser sencilla de evaluar, ¿no? Pero pongamos que nuestro centro de alto rendimiento, nuestro centro de formación académica de alto nivel empieza a crecer porque tenemos una gran demanda de la gente. Como tenemos una gran demanda de la gente, lo que tenemos que hacer es expandir. Vamos a crear unas sucursales en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, etcétera, ¿no? Y naturalmente no podemos estar en las tres ciudades al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es nombrar administradores para cada una de las localidades en las cuales vamos a tener nuestros centros de operación, nuestras unidades educativas. Entonces, cuando nos muestren sus registros contables, ahí es donde vamos a saber si los administradores que nosotros hemos contratado cumplen sus labores de forma eficiente, ¿no? También desde el punto de vista económico, la contabilidad nos permite ejercer control sobre las operaciones del ente económico. ¿Por qué es importante ejercer este control? Porque ello nos va a permitir saber cuánto están comprando, cuánto están gastando, cuál es la naturaleza de estas operaciones. La contabilidad también nos permite contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica representa para la comunidad, ¿no? Es decir, estamos aportando, no estamos aportando mediante la cuantificación de los beneficios, vamos a saber si nuestro aporte es más o menos grande. También nos va a permitir, y entre los objetivos económicos de la contabilidad, está el de expresar las variaciones del patrimonio del ente. Cada cosa, cada activo que nosotros compramos ya empieza a formar parte del patrimonio del ente. Ese patrimonio se refiere a todo lo que tenemos, a todo lo que poseemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la contabilidad nos permite saber si nuestro patrimonio está creciendo o si por el contrario está empezando a tener descensos en nuestro patrimonio. Entonces, todo eso nos permite manejar la contabilidad. Finalmente, la contabilidad representa la historia de la empresa expresada naturalmente en números. Desde el punto de vista financiero, los objetivos de la contabilidad radican en proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado, por lo que también se le denomina contabilidad histórica. ¿Por qué es importante contar con esta información? Porque, por ejemplo, podemos considerar llevar nuestro centro educativo para que otras entidades inviertan en él. Por ejemplo, una universidad privada podría querer invertir en todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí uno de los elementos centrales que va a pedir el posible inversor es la contabilidad. Ahora, como la contabilidad se realiza en función a reglas previamente establecidas, a reglas que son de conocimiento público, entonces fácilmente van a poder leer esa contabilidad y saber cuál es la situación específica que tenemos en nuestro centro educativo.
Por esa razón decimos que la contabilidad nos permite tomar decisiones en materia de inversiones y crédito, ¿no? En inversiones, en términos de que gracias a la contabilidad vamos a poder invertir, y en materia de crédito, porque lo que vamos a decirle al banco, vamos a llevar nuestros libros contables, vamos a indicar que nuestro instituto, nuestro centro educativo es bastante prestigioso y por lo tanto hay una afluencia de estudiantes importante que hace que estemos en constante crecimiento. Y como estamos en constante crecimiento, nuestros números respaldan lo que estamos afirmando y sobre esa base vamos a pedir el crédito. Nos permite también fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, ¿no? Las cargas tributarias porque nos va a permitir saber cuánto es lo que tenemos que aportar como tributo, ya sea mensualmente o en forma anual, y también nos va a permitir calcular los precios y las tarifas de aquello que estamos produciendo, ¿no? Por dar una idea, si nosotros tenemos un curso, mediante el concurso de la contabilidad, vamos a poder indicar a la gente cuáles son los precios a los cuales pueden acceder en nuestros cursos. Pero además brinda instrumentos que nos proporcionan medios para adquirir esos bienes tales como el dinero, bonos, títulos, tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? En la medida que se lleva un buen registro contable, la gente también coincide o nos permite generar toda esta información que nos va a suponer que podamos establecer ciertos derivados financieros. Derivados financieros se refieren a, por ejemplo, que podamos eventualmente hacer una emisión de bonos, ¿no? Este proceso de emisión de bonos, si bien puede parecer bastante complicado, en realidad es bastante sencillo, ¿no? Lo que hace una emisión de bonos es que vamos a, sobre la base del prestigio de nuestro centro de formación, lo que vamos a emitir son bonos de tal manera que la gente compre esos bonos y nosotros podamos contar con el financiamiento a bajas tasas de interés que nos va a permitir manejar precisamente todo nuestro negocio, todo nuestro centro educativo. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que tiene la contabilidad? Una de sus primeras funciones es analizar y clasificar mediante un procedimiento ordenado y cronológico el conjunto de transacciones que se realiza en un ente, en una empresa del sector privado o el sector público. Nos permite también registrar y hacer conocer por asientos las actividades de un negocio. ¿A qué se refieren los asientos? ¿No? En realidad, la base de la contabilidad es que nosotros podamos ir anotando todas y cada una de las operaciones que hacemos a cada hora, ¿no? Ahora, si digamos el tamaño del negocio es grande, entonces lo que tenemos que hacer para la contabilidad es utilizar algún tipo de registro, ¿no? Por darles una idea, en los supermercados eh, prácticamente al instante nos dan nuestras facturas en los cálculos correspondientes, pero esa información también es centralizada en servidores que van mostrando cuál es la evolución que se tiene del negocio. Nos permite también, entre sus funciones, resumir las actividades mortales, las actividades mercantiles de las operaciones que afectan el dinero. Recoge y refleja las variaciones ocurridas en periodos distintos con fines comparativos. Informa las relaciones capaces de producirlas, refleja las previsiones administrativas contables con el fin de controlarlas y es importante establecer que ha de estar rodeada de garantías legales, ¿no? Esta información puede ser útil a los administradores de alto nivel
a los gerentes que tienen que tomar todos los días decisiones en relación a la marcha que está teniendo el ente, los administradores de nivel intermedio que se refieren a las decisiones más de corto plazo con el fin de cumplir los objetivos que hacen al ente, ¿no? Y están los supervisores de primera línea que van a ser los encargados de llevar adelante todas estas determinaciones. Bien, ¿cuál es la importancia de la contabilidad? Para los inversionistas es utilizar los términos y los conceptos contables para describir los recursos y actividades de todo negocio, sea grande o pequeño. Los libros contables sirven como medio de prueba de las obligaciones y los contratos celebrados. Por darles una idea, especialmente cuando se paga impuestos, entonces estos libros contables nos muestra cuáles han sido, por ejemplo, los ingresos extra que se han tenido, ¿no? Entonces estos ingresos extra lo que nos van a permitir es ver cómo se están destinando, a dónde están yendo y qué es lo que está ocurriendo. Por medio de la contabilidad saben si les conviene o no seguir invirtiendo. En otras palabras, un inversionista, digamos que tiene $100,000, si analiza los libros contables, nos va a poder decir si le conviene o no celebrar un contrato con nosotros en relación a la producción de coca, por darles una idea, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir saber si ese tipo de negocios funcionan o no en la economía, ¿no? Pero en este caso, digamos, en el caso de los temas educativos, es diferente el tema, ¿no? Bien, sigamos. Ahora, para el Estado también hay una importancia, porque la contabilidad es impuesta por la ley en interés no solo del comerciante, sino para el Estado, porque gracias a los resultados contables se cobran los tributos, ¿no? La contabilidad tiene que ser reportada para que se pueda establecer los montos relacionados a los tributos que se tienen que pagar. Asimismo, una persona debe explicar sus ingresos y presentar una declaración jurada de renta, ¿no? Para los dueños y gerentes, la contabilidad representa la historia de la empresa expresada en números. Sus anotaciones permiten evaluar el futuro y utilizarlas cuando sea necesario, ¿no? En otras palabras, si eres capaz de invertir en un centro de formación educativa como lo que estamos pensando, entonces naturalmente vas a querer saber cuál es la marcha de los negocios, cómo se está gastando el dinero, qué es lo que se está haciendo. Entonces, para eso sirve la contabilidad. Lleva un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. En otras palabras, el conjunto de decisiones que va a tomar naturalmente van a estar reflejadas en la contabilidad y posteriormente lo que se va a hacer es una revisión en relación a los resultados alcanzados y todos los elementos que tienen que ver con la contabilidad. Ahora bien, existen varias clasificaciones en relación a la contabilidad. La contabilidad privada es aquella que clasifica, analiza y registra todas las operaciones económicas de empresas de socios o de particulares para que les permita tomar decisiones ya sea en el campo administrativo, financiero y económico. Se divide según las actividades que vaya a realizar: la contabilidad general, la contabilidad comercial, la contabilidad bancaria, la contabilidad de cooperativas, la contabilidad hotelera y la contabilidad de servicios. Ahora bien, no debemos olvidar que también hay una contabilidad pública o estatal. Esta contabilidad recibe el nombre de gubernamental y consiste en la mejor forma de controlar las recaudaciones y los que realice el Estado para la mejor prestación de servicios a través de un periodo financiero o presupuestario. Esta clasificación comprende además
del gobierno central al municipio y beneficencia, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, todas las operaciones contables en Bolivia se realizan mediante el sistema que se llama el Sistema de Gestión Pública, que precisamente administra todos estos elementos relacionados a la contabilidad de las entidades públicas, ¿no? Ahora bien, sobre esa base, o sea, hemos visto qué es la contabilidad, cuáles son los objetivos, cuáles son las funciones, cómo se clasifica, etcétera. Lo que existe es, pues, un ciclo de la contabilidad. ¿Qué es ese ciclo de la contabilidad? Es el proceso ordenado y sistematizado del planeamiento y registro de las operaciones en los libros contables para culminar en los estados financieros, ¿no? Entonces, esto se da como ciclo, en realidad cada año se repite, pero cada año las posibilidades de ordenar toda la información son más o menos parecidas, ¿no? Aquí vamos a ver, digamos, los elementos principales. Por ejemplo, tenemos el libro diario donde se anotan todas las transacciones que se hacen de forma diaria. El libro mayor, que precisamente se forma a partir de la consolidación de las cuentas fundamentales que tenemos, ¿no? Este libro diario comienza de un inventario inicial, que es el cual se realiza para que se puedan establecer todos los elementos centrales en relación a cómo se está elaborando la apertura inicial de la actividad, ¿no? Por ejemplo, en este inventario inicial, en nuestro centro educativo, lo que vamos a mirar es qué tenemos. Tenemos los escritorios, tenemos las computadoras, entonces todo eso forma parte del inventario inicial con el cual vamos a aperturar nuestra actividad económica, ¿no? Pero además, en la medida en que vamos a hacer las transacciones, vamos a colocar un asiento de apertura en el cual, mediante la técnica del debe y el haber, que les voy a explicar más adelante, lo que vamos a hacer es anotar el asiento correspondiente al inicio de las actividades, tanto en lo que significa el debe o haber, o en otras palabras, si estamos pagando, tiene que haber una fuente de donde estamos sacando para pagar, ¿no? Eso se refiere el debe y el haber. Ahí se van a realizar el registro de operaciones del año, los balances de comprobación, vamos a hacer actividades de regularización, vamos a hacer asientos de cierre a fin de año y vamos a hacer las cuentas anuales que tienen que ver con los estados financieros que vamos a construir a lo largo de toda la gestión y para irlo armando, ¿no? Ahora bien, en ese ciclo de formación del libro diario, el libro mayor, las cuentas relacionadas al inventario, los estados de resultados, llámese balance general, llámese el estado de resultados propiamente, en realidad, y para que no se confundan, ¿no? En realidad no es complicado, o sea, ¿de qué se trata? Todos los días vamos a anotar en nuestro libro diario las transacciones que estamos realizando. Ahora, como vamos a anotar todos los días esas transacciones, necesitamos agruparlas para presentarlas, ¿no? Por darles una idea, nosotros en nuestro centro educativo vamos a cobrar por curso, pero también podemos cobrar por otras actividades inherentes, ¿no? Por darles una idea, como somos muy tecnológicos, varios de nuestros cursos ya van a estar en la página web. Entonces, ahí lo único que la gente tiene que hacer es pagar un precio mucho más módico y descargarlo. Entonces, ahí tenemos un segundo ingreso. Un tercer ingreso, por ejemplo, puede ser que nuestro plantel de profesores puede realizar servicios a domicilio, ¿no? Porque muchas veces por el tema de la pandemia la gente no quiere salir, entonces hacemos servicio a domicilio y de eso vamos a tener un ingreso. Ahora, el proceso de agregación, el proceso de construcción del libro mayor se refiere fundamentalmente a agregar las cuentas que necesitamos. En otras palabras, en vez de que me diga, tengo este ingreso por curso, tengo este ingreso por internet, tengo este ingreso por atención,
a domicilio, lo único que me van a reportar son los ingresos totales que estamos teniendo en el día, los ingresos totales que estamos teniendo en la semana y por lo tanto toda esa información vamos a constituirla, vamos a construirla a partir de la construcción, a partir de la elaboración del libro mayor. Bien, sobre esa base, lo que tenemos ahora que ver son las etapas del ciclo contable, ¿no? La primera etapa del ciclo contable es la recolección. Eso se refiere a la utilización de los documentos fuentes. Es uno de los medios de acopio de datos más importante. Por medio de ellos podemos identificar los hechos económicos, además de construir acontecimientos ocasionados durante el periodo contable, y también ello nos va a permitir reflejar la situación financiera y descubrir los hechos reales en la gestión de las empresas, ¿no? En otras palabras, las fuentes, los documentos fuentes, por ejemplo, son la factura, ¿no? Una factura en función a lo que nosotros hayamos comprado o nosotros hayamos dado esa factura. También pueden haber documentos contables como los recibos, pueden haber contratos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las características de la etapa de recolección? Se inicia el archivamiento de los documentos fuentes como las facturas, boletas de venta, tickets, etcétera. B, se selecciona los documentos fuentes de acuerdo a las transacciones diarias, ¿no? Hay algunas transacciones que van a responder a los ingresos, otras transacciones van a responder a los gastos, etcétera, ¿no? Y se identifica los hechos económicos de acuerdo a los documentos fuente, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es el registro, es decir, anotar qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Un registro que es también llamado también de operación, ha sido originado por la selección de los documentos fuentes e identificación de los hechos económicos. La clasificación de registros puede ser realizada con base al tipo de operaciones vinculadas a los hechos económicos. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno de los documentos, cada uno de los respaldos que estamos teniendo, vamos a registrarlo como un hecho económico, vamos a registrarlo como una transacción económica en la cual estamos implicando pues el dinero, ¿no? Por esa razón decimos que entre las características fundamentales relacionadas al proceso de registro está el análisis de los hechos económicos mediante los documentos fuente. Las transacciones o hechos económicos diarios son registrados en los libros principales o auxiliares. Las cuentas son centralizadas en el libro diario y son transferidos, clasificados y registrados en el libro mayor. La tercera etapa del ciclo contable es el análisis. ¿Qué es el análisis? Es el proceso de estudio y examen de una partida, usualmente con referencia a su origen, revisando los detalles de las cuentas vinculadas a los hechos económicos, anotados en las operaciones basadas en los principios, normas y preceptos de la contabilidad con tendencia a movimientos cíclicos y fortuitos del negocio, pérdidas, medición de costos, transacción por adelantado, justificando las fuentes acompañadas de las partidas principales y de la referencia cruzada con otras fuentes, ¿no? En otras palabras, lo que tenemos que hacer es, teniendo el hecho económico, teniendo la transacción, tenemos que decir dónde tenemos que apropiar y sobre esa base hay que analizar, ¿no? Por eso decimos que dentro de las características, vencido el periodo contable, generalmente el 31 de diciembre, se procede al análisis de las cuentas mediante el ajuste de origen, las provisiones, los costos de venta, etc. Como inciso B, dentro de las características, es que se elabora el balance de comprobación en valores históricos, se procede al cierre de los libros del periodo contable. Una cuarta etapa es la exposición de la información, que es la presentación de la información financiera para identificar el estudio analítico de los balances del negocio entre una fecha en comparación con las otras fechas u otras empresas, considerando útil para
ayudar a la gerencia o como base para medir los riesgos de crédito e inversión. Esta exposición de la información tiene que ver con el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, ¿no? En realidad, estos son básicamente el tipo de información que vamos a presentar. El balance general nos va a decir si nuestro patrimonio está aumentando o no. El estado de ganancias y pérdidas lo que nos va a decir es si estamos ganando o perdiendo con las operaciones, y el estado de cambios en el patrimonio neto nos va a decir, el patrimonio neto se refiere al patrimonio, a los activos descontando las deudas. Por ejemplo, yo puedo tener 2 casas, pero debo $1.000.000. Entonces, del valor de las casas tengo que descontar cuánto es lo que debo. Y el estado de flujo de efectivo para saber si todas las operaciones las estamos haciendo en función a que tengamos el efectivo disponible o simplemente lo estamos haciendo bajo una naturaleza contable, ¿no? Bien, ahora veamos así rapidito algunos elementos relacionados a la historia de la contabilidad. Lo que podemos decir es que las primeras civilizaciones que surgieron sobre la Tierra tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección aritmética, que se producían con demasiada frecuencia y eran demasiado complejos como para poder ser conservados por la memoria. Reyes y sacerdotes necesitaban calcular la repartición de los tributos y registrar su cobro por uno u otro medio. En último lugar, los comerciantes han sido siempre el sector de la sociedad más comprometido con cualquier nuevo procedimiento de registro de datos, y mercaderes y cambistas los ha habido desde los primeros momentos en todas las civilizaciones. Algunas sociedades que carecían de escritura en sentido estricto utilizaron, sin embargo, registros contables. Tal es el caso de los quipus que podamos ver en el territorio que nos compete. Bien. Entonces, esta sería la primera parte. Como les indicaba, esta presentación está en Classroom. Esto vamos a subir a nuestra página también de Classroom. No sé si hay alguna pregunta, etcétera. Ustedes pueden activar sus micrófonos para que esta primera parte, que naturalmente es introductoria, la demos por concluida. Adelante, por favor.